El millonario quedó paralizado al ver a su exesposa embarazada pobre, limpiando mesas en su boda, la humillación más grande. Nadie en ese salón sabía que la mujer embarazada que limpiaba las mesas era la misma que, 2 años atrás, había dormido en ese mismo tipo de sábanas de seda, había bebido champán de esas mismas copas de cristal y había sido la esposa de uno de los hombres más ricos de Monterrey. Valentina Salas apretó el trapo húmedo entre sus dedos y siguió limpiando. Mesa tras mesa, copa tras copa. Su vientre enorme rozaba el borde del mantel cada vez que se inclinaba, y el dolor sordo en la espalda llevaba horas instalado como un inquilino que no piensa irse. 8 meses y 3 semanas de embarazo. Y ahí estaba ella, con su uniforme azul cielo y su delantal blanco, trabajando en la boda más lujosa de la temporada. En la boda de su exmarido. No lo supo hasta que llegó al salón esa noche. La agencia de servicios la había enviado como parte del equipo de camareras para el evento en el Gran Hotel Monterrey, el mismo lugar donde ella y Rodrigo habían celebrado su primer aniversario de bodas. Cuando Valentina cruzó las puertas de caoba y vio las flores blancas cayendo del techo como una cascada infinita, cuando olió la mezcla de rosas y champán importado, algo en su pecho se contrajo. Pero fue cuando vio la fotografía gigante en la entrada principal cuando el mundo giró bajo sus pies. Rodrigo Villanueva Espinosa, y una mujer rubia, perfecta, con los dientes blancos y la sonrisa de quien nunca ha tenido que limpiar nada en su vida. Valentina no corrió, no lloró, respiró hondo, apretó el trapo y fue a preguntar cuál era su sección asignada. Su compañera de trabajo, una mujer de unos 50 años llamada Doña Remedios, se acercó a ella con una expresión entre la compasión y el asombro mientras colocaban los últimos arreglos florales en la mesa 12. «Mija, ¿estás segura de que puedes con esto?», le preguntó en voz baja, mirando de reojo el vientre de Valentina. «Con lo que me platicaste del papá del bebé, ¿no sería mejor que le dijeras al supervisor que no te sientes bien?». «Estoy bien, doña Reme», respondió Valentina sin levantar la vista. «Necesito el dinero de esta noche. No puedo darme el lujo de irme». Y era verdad. Cada peso contaba. El departamento que rentaba en el centro costaba 4.500 mensuales, los suplementos prenatales otros 800, y el kinder donde planeaba inscribir al bebé requería un depósito inicial que todavía no completaba. El trabajo de diseñadora independiente que había estado reconstruyendo desde cero generaba ingresos irregulares, y los eventos nocturnos como camarera eran el puente que le permitía mantenerse a flote mientras su empresa despegaba de nuevo. Nadie en ese salón podía imaginar que detrás de ese uniforme azul había una mujer que alguna vez había dirigido un estudio de diseño de interiores con 8 empleados, que había decorado penthouse en San Pedro Garza García y residencias en Lomas Virreyes, que había sido la señora Villanueva, la esposa elegante que acompañaba a Rodrigo a las cenas de negocios y que todos consideraban parte indispensable de su imagen de éxito. Eso era antes de que la empresa familiar de Rodrigo absorbiera todos sus ahorros comunes en una expansión mal calculada, antes de que él empezara a llegar tarde, a contestar con monosílabos, a mirarla como si fuera un mueble que ya no combina con la nueva decoración, antes de la noche en que él entró al departamento con una frialdad que Valentina nunca le había visto, y le dijo, con esa voz plana y ejecutiva que usaba en las juntas difíciles: «Esto ya no funciona, Valentina. Necesito que te vayas. Los abogados te van a contactar». Ella tenía 30 años en ese momento y 16 meses de matrimonio. El salón empezó a llenarse poco después de las 8 de la noche. Los invitados llegaban en oleadas perfumadas, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes que costaban más que el renta mensual de Valentina, jóvenes que reían demasiado fuerte y bebían demasiado rápido. El equipo de camareras circulaba con charolas de bocadillos y copas de cristal, invisible para la mayoría de los asistentes, como parte del mobiliario vivo de la noche. Valentina se concentró en su trabajo. Limpiar la mancha de champán derramado en la mesa 8, reponer las servilletas de lino en la mesa 3,
acomodar los cubiertos de plata que alguien había desacomodado sin querer. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, ejecutando movimientos aprendidos en los meses que llevaba trabajando eventos nocturnos, mientras su mente construía muros silenciosos alrededor de todo lo que esa noche significaba. Fue doña Remedios quien la avisó con un susurro urgente. «Ya llegó el novio, mija. Está por allá, cerca de la barra». Valentina no giró de inmediato, terminó de doblar la servilleta que tenía entre las manos, la colocó con cuidado sobre la mesa y solo entonces levantó la vista. Rodrigo Villanueva estaba a 12 metros de distancia, de espaldas a ella, hablando con un grupo de hombres que reían a carcajadas de algo que él acababa de decir. Tenía el mismo porte de siempre, hombros anchos, postura perfecta, el traje negro que le caía como si hubiera sido cosido directamente sobre su cuerpo, el cabello ligeramente más largo que cuando estaban juntos, peinado hacia atrás con esa elegancia casual que a él le salía sin esfuerzo. Valentina notó con una lucidez extraña que no sentía lo que había temido sentir. No había desgarro, no había nostalgia romántica. Lo que sí había, instalado en el centro del pecho como una piedra fría, era algo mucho más complejo. El recuerdo de lo que ese hombre le había dicho la última vez que habló con ella. «Eres una carga, Valentina. Siempre lo fuiste». Ella respiró. Acomodó el spray de limpieza en su mandil. Fue a la mesa 11. El momento ocurrió sin que ella lo buscara. Rodrigo se dio vuelta riendo de algo. Siguió a uno de sus amigos con la mirada hacia la mesa de los centros de mesa, y entonces sus ojos barrieron el salón con esa distracción casual de quien está en su territorio, rey de su propia celebración, y se detuvo. Se detuvo en ella. Valentina lo vio en su visión periférica. No giró la cabeza. Siguió limpiando la mesa 11 con movimientos lentos y precisos, el trapo blanco deslizándose sobre el mantel inmaculado, su vientre enorme perfectamente visible bajo el uniforme ajustado. El silencio que se formó alrededor de Rodrigo fue casi audible. Los amigos con los que hablaba siguieron riendo unos segundos más, sin notar que él había dejado de existir en esa conversación. Uno le palmoteó el brazo. Rodrigo no reaccionó. Doña Remedios, que pasaba con una charola a 3 metros de distancia, vio la escena y se detuvo apenas un instante, lo suficiente para registrar la expresión en el rostro del novio. Después, en la cocina, le diría a las otras meseras que nunca había visto a un hombre verse así, como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies y él estuviera cayendo en cámara lenta, sin poder hacer nada para detenerlo. La boca de Rodrigo estaba ligeramente abierta. Sus ojos, esos ojos café oscuro que Valentina había mirado durante casi 2 años, creyendo que eran sinceros, recorrían la figura de su exesposa con una expresión que mezclaba el shock, la culpa y algo que podría llamarse horror si se permitía nombrar las cosas con honestidad. El vientre, el uniforme, la botella de spray, el trapo, las mesas que ella limpiaba en su boda. Valentina levantó la vista exactamente en ese momento. Sus miradas se encontraron. No duró más de 3 segundos. Pero en esos 3 segundos pasaron 2 años enteros. La noche en que él la echó, los meses de intentar reconstruirse, el día en que el médico confirmó el embarazo, las noches sola con la mano en el vientre, los formularios de divorcio firmados en una oficina de abogados que olía a papel viejo, y también, muy al fondo, la última noche que habían estado juntos como marido y mujer, sin saber ninguno de los dos que esa noche lo cambiaría todo. Valentina fue la primera en apartar los ojos, rociló la mesa 12 con el spray y siguió limpiando. Lo que él no sabe. Hay una crueldad particular en los recuerdos que llegan sin ser invitados. No piden permiso, no anuncian su llegada. Se instalan en medio de una tarea concreta: limpiar una mesa, acomodar una copa, doblar una servilleta, y de pronto ya no estás en el salón de bodas con olor a rosas blancas y champán francés. Estás en otro lugar, en otro momento, y el dolor que creías haber doblado y guardado en un cajón bien cerrado vuelve a estar abierto frente a ti, tan fresco como el primer día.
Valentina vivió esa crueldad mientras caminaba hacia la mesa 13 con su trapo y su spray. El salón de bodas siguió girando a su alrededor. Música, risas, el tintineo de cristales. Pero ella ya estaba en otro lugar. Estaba en la sala de su antiguo hogar, 18 meses atrás. Era un martes por la noche. Rodrigo había llegado tarde, lo cual ya no era una excepción sino la norma. Valentina tenía sobre la mesa de la cocina los estados de cuenta del estudio de diseño que llevaba meses tratando de cuadrar. Proyectos retrasados porque los clientes no pagaban a tiempo. 2 empleados a quienes debía el sueldo de la quincena pasada y una deuda con el proveedor de materiales que ya no podía postergarse. La empresa familiar de Rodrigo, Villanueva en Asociados Desarrollos, había absorbido durante el último año casi todos los recursos económicos del matrimonio. Rodrigo lo había planteado como una inversión segura, una expansión al mercado de Guadalajara que iba a duplicar los ingresos familiares en 18 meses. Valentina había firmado lo que él le pidió que firmara. Había vaciado la cuenta de ahorros que tenía desde antes de casarse, la que había construido proyecto por proyecto durante 5 años de trabajo independiente. 180,000 pesos que ahora formaban parte de la contabilidad de una empresa que sangraba dinero más rápido de lo que podía generarlo. «Rodrigo, necesito hablar contigo», dijo ella cuando él entró a la cocina y abrió el refrigerador sin mirarla. «Estoy cansado, Valentina». «Lo sé, pero hay cosas que no pueden esperar». Él tomó una cerveza, cerró el refrigerador y finalmente la miró con esa expresión que ella había aprendido a reconocer y a temer. La expresión de quien ya tomó una decisión y solo está esperando el momento correcto para comunicarla. «¿Cuánto necesitas?», preguntó él como si el problema de ella fuera siempre y exclusivamente económico, reducible a una cifra. «No es solo dinero, es que el estudio está en riesgo. Necesito que seamos socios en esto, Rodrigo. Necesito que estés presente». Él dejó la cerveza sobre la barra. Metió las manos en los bolsillos. Y entonces vino la frase que Valentina había repetido en su cabeza durante 18 meses. La frase que aparecía en sus sueños y en sus momentos de duda, y en las noches largas cuando el bebé pateaba y ella estaba sola en su departamento, preguntándose si había hecho bien en no destruir a ese hombre con todo lo que sabía. «Valentina, seré honesto contigo porque creo que te lo mereces. Esto no está funcionando. Tú y yo no estamos funcionando. Y francamente, el estudio tampoco. Eres una carga, Valentina. Y yo ya no puedo seguir cargando con algo que no me deja avanzar». El silencio que siguió fue tan denso que Valentina sintió que podía tocarlo. «¿Una carga?», repitió ella, con una voz tan baja y tan quieta que Rodrigo tuvo que inclinarse ligeramente para escucharla. «No lo digo con maldad, lo digo como un hecho. Tú tienes tus proyectos, yo tengo los míos. El matrimonio fue un error, los dos lo sabemos». Ella quiso preguntarle muchas cosas, si había alguien más, si esto era una decisión repentina o algo que llevaba meses planificando, mientras ella seguía creyendo que estaban construyendo algo juntos. Si el año y 4 meses que llevaban casados habían significado algo para él además de un arreglo práctico que ya no resultaba conveniente. No preguntó nada. «Está bien», dijo, y recogió sus papeles de la mesa de la cocina. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. A la semana siguiente, los abogados de Rodrigo se comunicaron con ella. Lo que Rodrigo no supo, lo que no sabe hasta esta noche, ocurrió 4 días antes de que Valentina firmara los documentos del divorcio. Fue un martes también, como si los martes fueran los días elegidos por el destino para cambiarle la vida sin previo aviso. Valentina estaba en la farmacia comprando analgésicos para el dolor de cabeza que llevaba días instalado, y de manera completamente mecánica, sin pensarlo, tomó del estante una prueba de embarazo, no porque tuviera una sospecha fuerte, sino porque llevaba 2 semanas con el ciclo retrasado, y quería descartarlo, tachar esa posibilidad de su lista, y seguir adelante con el desastre ordenado en que se había convertido su vida. El resultado tardó 3 minutos. Valentina lo miró durante 20. 2 líneas, inconfundibles, sin ambigüedad posible.
Se sentó en el suelo del baño de su nuevo departamento, el pequeño departamento en el centro al que se había mudado con 2 maletas y una caja de libros, y estuvo así un buen rato, con la prueba en la mano y el teléfono boca abajo en la alfombra, pensando. Pensó en llamarle a Rodrigo. Lo consideró seriamente durante al menos 10 minutos. Tenía su número todavía guardado. Podría marcarle, decirle lo que la prueba decía y ver qué pasaba. Una parte de ella, la parte más cansada, la que llevaba semanas sin dormir bien, la que había vaciado sus ahorros y firmado papeles sin leer todos los detalles porque confiaba. Quería que él supiera. Quería que cargara con algo de lo que estaba pasando. Pero otra parte, más profunda y más fría y más lúcida, le dijo que no. Si le decía a Rodrigo que estaba embarazada antes de firmar el divorcio, todo se convertiría en una negociación. Abogados, pensiones, custodias peleadas en despachos con olor a café malo. Rodrigo apareciendo y desapareciendo de la vida de su hijo según le conviniera. Y lo peor, la posibilidad de que él pensara que ella lo estaba usando, que el embarazo era una estrategia para retenerlo o para sacarle dinero. Que construyera esa narrativa en su cabeza y se la creyera. Valentina no quería eso para su hijo. Quería algo completamente distinto. Quería que ese bebé naciera en un hogar donde no había resentimientos, ni batallas legales, ni un padre que aparecía obligado por un juzgado. Quería reconstruirse primero, sola, con sus propias manos. Quería que cuando su hijo creciera y preguntara por qué su papá no estaba, la respuesta fuera simple y honesta. Porque tomamos decisiones diferentes, y yo decidí que tú y yo podíamos solos. Firmó los documentos del divorcio 4 días después. No dijo nada. El embarazo fue difícil en los primeros 4 meses. Náuseas que la dejaban sin fuerzas para sentarse frente a la computadora más de 2 horas seguidas. Noches de insomnio, una anemia que el médico controló con suplementos que tenían que tomarse con el estómago lleno, aunque el estómago rechazara todo. Valentina trabajaba desde su departamento, diseño de interiores por proyecto, asesorías por videollamada, algunos trabajos de identidad visual que le llegaban por recomendación. No era suficiente. Todavía no. Por eso empezó con los eventos nocturnos como camarera, no con vergüenza, sino con la misma practicidad con la que habría tomado cualquier otra decisión de negocios. Era un ingreso confiable, pagado en efectivo al terminar el evento, sin contratos complicados ni esperas de 30 días. Trabajaba 2 o 3 eventos por semana, ahorraba lo que podía, y los días libres los dedicaba a construir lo que tenía entre manos: un portafolio nuevo, una red de contactos actualizada, un nombre que poco a poco volvía a circular en los círculos correctos. Lo que Rodrigo tampoco sabe, mientras está paralizado en el centro de su propia boda, mirando a Valentina limpiar mesas, es que en exactamente 7 días ella firma el contrato de arrendamiento de su nueva oficina, un espacio de 120 metros cuadrados en la Colonia del Valle, con luz natural y paredes de concreto pulido que ella misma eligió, porque son el tipo de textura que a ella siempre le habló de posibilidades. Lo que Rodrigo no sabe es que Valentina Salas no está aquí porque fracasó. Está aquí porque eligió no destruirlo, y esa decisión tiene un costo que ella pagó de su propio bolsillo y con su propio cuerpo durante 9 meses. Está aquí porque es la mujer más capaz que él conoció en su vida, y él fue demasiado estúpido para verlo cuando la tenía frente a él. Valentina colocó el trapo doblado en su mandil y tomó la charola de copas vacías para llevarlas a la cocina. Al pasar frente a la barra, sintió los ojos de Rodrigo siguiéndola como si fueran un peso físico en su espalda. No giró. No le dio la satisfacción de ver su expresión. Empujó la puerta de la cocina con la cadera y siguió adelante. El bebé pateó suavemente dentro de ella, como recordándole que no estaba sola. «Ya sé, mi amor», murmuró Valentina en voz tan baja que nadie en la cocina bulliciosa pudo escucharla. «Ya casi terminamos. La novia y el veneno». Camila Ferreira Montoya tenía el don particular de las mujeres que han sido hermosas toda su vida, y lo saben. Una seguridad que no era confianza, sino ocupación de espacio. La certeza de que el mundo se acomoda alrededor de ellas, y no al revés.
Llevaba el cabello rubio recogido en un moño bajo que le costó 3 horas en el salón y que parecía casual. El vestido de novia era de encaje importado, con escote pronunciado y una cola de 2 metros que 2 asistentes habían estado cargando toda la noche. Sus joyas eran diamantes. Sus zapatos eran Louboutin. Su sonrisa era el tipo de sonrisa que se practica frente al espejo hasta que parece natural. Era perfecta, en el sentido más superficial y más vacío de la palabra. Valentina la había visto en fotografías durante el matrimonio, sin saber entonces qué significaba ese nombre que aparecía de vez en cuando en el teléfono de Rodrigo. Camila F. Una inicial. Un misterio que ella, en su ingenuidad de ese entonces, había decidido no investigar porque confiaba. Porque el amor, cuando es honesto, no sospecha. Y ella había amado a Rodrigo con la clase de honestidad que te deja completamente desarmada cuando el otro decide traicionarte. Fue doña Remedios quien captó la señal primero. «Mija, la novia te está mirando», susurró mientras pasaba a su lado con una charola de canapés. Y no con buenos ojos. Valentina no necesitó girar para confirmarlo. Lo sintió. Ese tipo de mirada tiene textura propia. Es caliente en los bordes y fría en el centro, como hierro recién sacado del fuego. La mirada de alguien que te ha reconocido y está decidiendo qué hacer con esa información. Siguió limpiando la mesa 15, cubiertos alineados, copas repuestas, servilletas dobladas en triángulo perfecto. Los tacones de Camila sonaron sobre el mármol del salón con esa cadencia deliberada de quien quiere que la escuchen llegar. Valentina los contó inconscientemente. 6 pasos, 7, 8. Se detuvieron a menos de 2 metros de ella. Disculpa, la voz era aguda y bien modulada, el tipo de voz que ha tomado clases de dicción. Valentina levantó la vista. Camila Ferreira la miraba con una expresión que pretendía ser amable, pero no lo lograba del todo, como un disfraz que le quedaba 2 tallas pequeño. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, de una manera que empujaba el escote hacia arriba y al mismo tiempo establecía una distancia, un perímetro. Sus ojos, verdes con pestañas postizas perfectamente colocadas, recorrieron a Valentina de arriba a abajo con una lentitud calculada. El vientre, el uniforme, el spray, las manos. «Tú eres Valentina», dijo, no como pregunta. «Sí», respondió Valentina, con la misma calma con la que habría respondido su nombre en una fila del banco. Camila sonrió. Era la sonrisa más fría que Valentina había visto en mucho tiempo. «Qué interesante». Giró ligeramente la cabeza hacia el grupo de mujeres cercanas, amigas suyas sin duda, que habían reducido la velocidad de sus conversaciones para escuchar mejor. «Rodrigo me habló de ti, ¿sabes? Me dijo que eras diseñadora». Hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para que el contraste aterrizara en el aire como una bofetada. «Supongo que los negocios no te fueron muy bien». Algunas de las mujeres cercanas bajaron la vista, otras no. Valentina no dijo nada. «Debe ser difícil», continuó Camila bajando apenas la voz, pero no lo suficiente para que dejara de escucharse. «Trabajar así, en tu estado. ¿No tienes a nadie que te ayude? ¿El papá del bebé?» El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene forma. Valentina podía sentirlo ocupando el espacio entre las dos, denso y cargado, mientras una docena de ojos se posaban sobre ella, esperando ver cómo respondía, esperando ver si lloraba, si se enojaba, si decía algo que les diera material para hablar durante el resto de la noche. Valentina dejó el trapo sobre la mesa con mucho cuidado. Miró a Camila directamente a los ojos. «Estoy bien, gracias», dijo, con una voz tan tranquila y tan completa que por un momento fue Camila quien pareció incómoda. «Que disfrutes tu boda». Y siguió a la mesa 16. Detrás de ella escuchó el murmullo inmediato de las amigas de Camila, el reajuste de la situación, la interpretación colectiva de lo que acababa de ocurrir. Escuchó también, aunque no quiso, la voz de Camila diciéndole a alguien en voz apenas más baja: «Qué patético, ¿verdad? Aparecer así, en este estado, en la boda de tu exmarido.
Algunas mujeres no tienen dignidad. Valentina contó hasta 10 en silencio. 1. El uniforme azul que le ajustaba el vientre. 2. Los 84,000 pesos que tenía ahorrados en su cuenta. 3. El contrato que firmaría en 7 días. 4. El nombre que ya había elegido para su hijo, Mateo. 5. La cara que pondría Camila Ferreira si supiera quién era realmente la mujer a la que acababa de humillar frente a sus invitadas. 6. La cara que pondría Rodrigo. 7. Que ninguno de los dos valía su llanto. 8. Que Mateo nunca la vería llorar por ellos. 9. Que esta noche terminaría. 10. Que mañana sería otro día. Llegó a la mesa 16 y empezó a limpiar. Fue en ese momento, en el preciso instante en que el trapo tocó el mantel de la mesa 16, cuando el dolor llegó. No fue gradual. No fue una incomodidad que creciera poco a poco y le diera tiempo de prepararse. Fue una contracción brutal, repentina, que le atravesó la espalda baja como una corriente eléctrica y le subió hasta el abdomen con una intensidad que le cortó la respiración a la mitad. Valentina se aferró al borde de la mesa. El spray cayó al suelo con un golpe sordo que nadie escuchó porque la música seguía, y las conversaciones seguían, y el mundo de esa boda seguía girando completamente ajeno a lo que estaba pasando en la mesa 16. Mija. Doña Remedios apareció a su lado en 1900 segundos. Tenía el instinto de las mujeres que han parido y han visto parir, esa antena que detecta sin necesidad de palabras. «Estoy bien», dijo Valentina, aunque su voz salió diferente, más delgada. «No estás bien». Doña Remedios ya le estaba quitando la charola de las manos. «¿Cuándo fue la última contracción?» «No es una contracción, es solo otra oleada, más fuerte que la anterior». Valentina apretó los dientes. Se dobló ligeramente sobre sí misma, instintivamente, protegiéndose. La mano libre fue directo al vientre. Mateo, que llevaba horas relativamente quieto, se movió de una manera diferente a la de siempre, una especie de acomodo urgente que Valentina sintió en los huesos. «Es demasiado pronto», murmuró, y en su voz había algo que no había estado antes en toda la noche. Miedo. No el miedo controlado de quien enfrenta humillaciones con dignidad, miedo real. Mateo tenía 36 semanas, prematuro, pero viable, pero no aquí, no ahora, no en este salón lleno de gente que no la conocía y no le importaba. «Voy a llamar al supervisor», dijo doña Remedios, y ya estaba en movimiento. Lo que ocurrió en los siguientes 2 minutos fue simultáneo y caótico de la manera silenciosa en que son caóticas las emergencias reales. No gritos ni dramatismo, sino una eficiencia urgente que contrasta con la normalidad festiva del entorno. El supervisor del evento apareció. Alguien llamó al número de emergencias. Doña Remedios sostenía a Valentina por el brazo con una firmeza que se sentía como un ancla, y entonces la música se interrumpió. No completamente, no de golpe, pero se interrumpió lo suficiente para que se formara ese espacio de silencio que en los salones grandes suena como un suspiro colectivo, y en ese espacio de silencio las cabezas giraron hacia Valentina, hacia la mesera embarazada que estaba doblada sobre la mesa 16, pálida y aferrada al borde del mantel, con el spray en el suelo y los ojos cerrados. Y entre todas esas cabezas que giraron, había 2 que Valentina no vio, pero que la vieron a ella. Una era Camila Ferreira, que desde el otro extremo del salón observaba la escena con una expresión que empezaba como irritación. ¿Qué estaba pasando en su boda? ¿Qué escándalo era ese? Y que se fue transformando en algo diferente, menos definido, cuando alguien a su lado le susurró al oído lo que estaba ocurriendo. La otra era Rodrigo Villanueva, que ya estaba caminando. El colapso. Rodrigo Villanueva había tomado decisiones difíciles toda su vida. Había cerrado tratos que otros hombres no se atrevían a cerrar. Había firmado contratos, sabiendo que implicaban riesgos que podrían hundirlo. Había despedido empleados, rescindido socios, y en una ocasión había llamado a su propio padre
para decirle que su participación en la empresa ya no era viable. Era un hombre que no se paralizaba. Era, de hecho, uno de sus rasgos más valorados en los círculos empresariales de Monterrey, la capacidad de mantenerse frío cuando todo alrededor se calentaba. Pero eso era en las juntas, en las negociaciones, en los espacios donde las reglas eran conocidas y el tablero era visible. Esto era otra cosa. Cruzó el salón en 12 pasos que no recordaría haber dado. El ruido de la boda, la música, las conversaciones, el tintineo perpetuo de las copas, se volvió un zumbido sordo e irrelevante, como el sonido del mundo cuando estás debajo del agua. Solo veía la figura de Valentina al fondo, doblada sobre la mesa, pálida, con la mano en el vientre, con el supervisor del evento a su lado hablando por teléfono y la mujer mayor que le sostenía el brazo mirando alrededor buscando ayuda. Valentina. Su voz salió diferente a como él esperaba. No era la voz ejecutiva, la voz de mando. Era otra cosa, más vieja, más asustada. Ella levantó los ojos hacia él, y en esa fracción de segundo que duró el encuentro de sus miradas, Rodrigo vio algo que no había visto en el poco rato que llevaba observándola esa noche. Vulnerabilidad real. No la vulnerabilidad que se muestra, sino la que se filtra sin permiso, la que aparece cuando el cuerpo deja de obedecer las instrucciones de la mente. «No necesito nada de ti», dijo ella. La voz firme, aunque costaba. «Ya viene la ambulancia», dijo el supervisor guardando el teléfono. «Unos minutos». «No necesito ambulancia». Valentina intentó enderezarse y otra contracción la dobló de nuevo, más larga que las anteriores, más insistente. «Solo necesito...». No terminó la frase. El dolor no se lo permitió. Doña Remedios la miró a los ojos con esa claridad serena de quien ha estado en este momento antes. «Mija, el bebé viene. Hay que ir al hospital». Rodrigo ya estaba a su lado. No pidió permiso. No preguntó si podía. Puso la mano en la espalda de Valentina con ese instinto torpe e irrefutable de quien no sabe qué hacer, pero sabe que tiene que hacer algo. Y Valentina, que habría querido rechazarlo, no tuvo fuerzas en ese momento para gastar en orgullo. Cada energía disponible estaba siendo redirigida hacia el interior de su cuerpo, hacia Mateo, hacia lo único que importaba. El salón, que había seguido funcionando con esa inercia festiva que tienen los eventos grandes, empezó a registrar la situación, primero en murmullos, luego en silencios que se fueron abriendo como círculos en el agua, cabezas que giraban, conversaciones que se pausaban a la mitad de una frase. Camila apareció antes de que llegaran a la salida. Se plantó frente a Rodrigo con una expresión que había cruzado del desconcierto a la furia en el tiempo que le tomó atravesar el salón. Llevaba la cola del vestido en la mano, recogida con urgencia, y los ojos le brillaban con algo que no era del todo llanto, pero tampoco era frialdad. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó a Rodrigo, en voz suficientemente baja para que no escucharan todos, pero suficientemente alta para que escucharan los que estaban cerca. «Rodrigo, es nuestra boda. Está en labor de parto, Camila. Eso no es tu problema. Llamen a otra persona, llamen a quien sea, pero tú no puedes. Es mi ex-esposa». «Exactamente. Ex-esposa. ¿Sabes lo que significa esa palabra?». Valentina, que hubiera preferido no existir en ese intercambio, apretó los dientes ante otra contracción y se concentró en respirar. Doña Remedios le sostenía el brazo. El supervisor del evento hablaba por teléfono de nuevo, coordinando la entrada de la ambulancia. «Rodrigo», dijo Valentina, con los ojos todavía cerrados, «quédate. Es tu boda. Yo puedo sola». Él no respondió. Ella abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión que no supo descifrar completamente. Había culpa en ella, eso era visible, pero había algo más, algo que él mismo parecía estar procesando en tiempo real, como si estuviera resolviendo una ecuación cuya respuesta lo cambiaba todo. «No te voy a dejar sola», dijo él. «Rodrigo». La voz de Camila tenía ahora un filo que cortaba. «Si sales por esa puerta, yo...». «Camila». La voz de Rodrigo fue quieta y definitiva,
como una puerta que se cierra. Por favor. Fue el por favor lo que silenció a Camila. No porque fuera una súplica, sino porque sonó exactamente como lo contrario, como la última consideración que le extendía antes de tomar una decisión sin importar lo que ella dijera. La ambulancia llegó 3 minutos después. El interior de la ambulancia olía a antiséptico y plástico nuevo. Valentina estaba recostada en la camilla, con los ojos fijos en el techo blanco, contando los segundos entre contracciones. 4 minutos, luego 3 y medio. El paramédico le había puesto un monitor fetal en el vientre y el sonido del corazón de Mateo llenaba el espacio pequeño como un metrónomo acelerado pero estable. Estable. Lo que significaba que estaba bien, que todavía estaba bien. Rodrigo estaba sentado en el banco lateral, con los codos en las rodillas y las manos juntas, mirando el suelo. Había salido de su propia boda sin el saco del traje que alguien le había quitado durante la confusión de la partida, la camisa blanca con el moño negro deshecho al cuello, los zapatos lustrados manchados de algo que no quería identificar. El paramédico tomaba signos vitales y hablaba con la central. Afuera, las luces de la ciudad pasaban por las ventanas opacas de la ambulancia como destellos intermitentes. Valentina giró la cabeza hacia él. «No tenías que venir». «Lo sé», dijo él sin levantar la vista del suelo. «Arruinaste tu boda». «Lo sé». Silencio. Solo el latido de Mateo en el monitor y el ruido del motor y los semáforos afuera. Rodrigo. Él levantó los ojos. Valentina lo miró durante un momento. Midió lo que iba a decir. Pensó en el departamento pequeño, en los formularios firmados, en la prueba de embarazo en el suelo del baño, en los meses de silencio. Pensó en Mateo pateando por la noche. Pensó en los 84,000 pesos ahorrados. Pensó en la oficina que firmaría en 7 días. Pensó en si era el momento de decirlo. Decidió que no tenía sentido seguir guardándolo. «El bebé es tuyo», dijo, y su voz no tembló. Que era una oración simple, limpia, dicha con la misma calma con que podría haber dicho que iba a llover. El interior de la ambulancia se volvió absolutamente quieto. Rodrigo la miraba sin decir nada. El paramédico, discretamente, se hizo hacia el fondo del espacio y fingió revisar algo en su maletín. «¿Qué?», dijo Rodrigo. La palabra salió sin aire. «Que el bebé es tuyo. Lo supe 4 días antes de firmar el divorcio. Decidí no decirte nada». «¿Por qué?». Valentina volvió a mirar el techo. Otra contracción. La dejó pasar. 3 minutos entre una y otra. El parto se aceleraba. «Porque no quería que pensaras que era una trampa. Porque no quería pelearte nada. Porque decidí que podía sola, y efectivamente puedo». Hizo una pausa. «Te lo digo ahora porque mereces saberlo antes de que nazca. No porque necesite algo de ti». Rodrigo no respondió durante un buen rato. Cuando lo hizo, su voz era la de un hombre al que acaban de derrumbarle algo que llevaba mucho tiempo construyendo con materiales equivocados. «Valentina, yo...». «No», dijo ella quieta. «Esta noche no. Ahora mismo lo único que importa es que Mateo llegue bien». Rodrigo cerró la boca. Asintió. Y por primera vez en los 2 años que habían compartido y en los 18 que habían estado separados, Rodrigo Villanueva hizo exactamente lo que Valentina necesitaba. Se quedó callado y dejó que ella fuera la persona más importante en la habitación. La ambulancia giró en la entrada de urgencias del Hospital Christus Muguerza y las puertas traseras se abrieron de golpe hacia la noche fresca de Monterrey. Afuera, en el gran hotel, la boda de Rodrigo y Camila seguía. La música había vuelto, el champán seguía fluyendo. Los invitados habían ajustado la narrativa de la noche, como siempre hacen los invitados, convirtiendo el caos en anécdota, el drama en conversación de sobremesa. Camila Ferreira estaba sentada sola en la mesa principal, con una copa en la mano y los ojos fijos en la puerta por donde su novio había salido. Su teléfono tenía 12 mensajes sin leer. La verdad que parte el mundo. Las salas de espera de los hospitales tienen una honestidad brutal que ningún otro lugar del mundo posee.
No permiten máscaras. No permiten el tipo de distancia cómoda que la gente construye en oficinas y salones de eventos y reuniones de negocios. En una sala de espera de hospital, a las 11:15 de la noche, con las luces fluorescentes zumbando sobre las cabezas y el olor a desinfectante instalado en cada rincón, los seres humanos son exactamente lo que son, sin trajes, sin champán, sin música de fondo que suavice los bordes. Rodrigo Villanueva llevaba 40 minutos sentado en una silla de plástico azul marino, con la camisa blanca de su boda arremangada hasta los codos y el moño negro colgando suelto alrededor del cuello, mirando la puerta de metal gris detrás de la cual habían llevado a Valentina. A su lado, en otra silla de plástico idéntica, doña Remedios tejía en silencio con una velocidad tranquila y constante, como si hubiera decidido que la única respuesta sensata a las emergencias era el tejido. Había insistido en acompañarlos porque, según dijo, alguien con cabeza tiene que estar aquí. Rodrigo no había protestado. Su teléfono había vibrado 27 veces desde que entraron al hospital. Tenía 16 mensajes de Camila, 4 de su socio Gerardo preguntando qué había pasado, 3 de su madre que evidentemente ya se había enterado de algo, y varios más de números que no identificó y no abrió. Lo había puesto boca abajo sobre su rodilla después del 10º mensaje y no lo había vuelto a mirar. Estaba pensando en lo que Valentina le había dicho en la ambulancia. «El bebé es tuyo. Lo supe 4 días antes de firmar el divorcio. Decidí no decirte nada». La frase giraba en su cabeza con esa persistencia de las cosas que cambian la arquitectura de todo lo que creías entender. Rodrigo era un hombre de números, de estructuras, de causas y efectos verificables. Pero esto no cabía en ninguna de sus categorías. Valentina había sabido que estaba embarazada antes de firmar el divorcio. Había cargado esa información sola durante 9 meses. Había trabajado como camarera en eventos nocturnos con el vientre de 8 meses, mientras él estaba organizando su boda con otra mujer. Y no había dicho nada, no para hacerle daño, no para usarlo como palanca, sino exactamente por lo opuesto, para no usarlo como palanca, para no convertir a ese bebé en una herramienta de negociación, para proteger a su hijo de una guerra que él mismo había iniciado con aquella frase que seguía resonando en los rincones de su conciencia como una sentencia que no prescribía. «Eres una carga, Valentina». Rodrigo cerró los ojos. En los 18 meses que habían estado divorciados, él se había construido una narrativa ordenada sobre lo que había ocurrido en su matrimonio. Una narrativa en la que él era un hombre práctico que había reconocido a tiempo una incompatibilidad fundamental, en la que Valentina era una mujer talentosa pero inestable, cuyo negocio no funcionaba, y cuya presencia complicaba su vida más de lo que la enriquecía. Era una narrativa cómoda, justa con él mismo, del tipo que permite dormir bien y mirarse al espejo sin dificultad excesiva. Ahora esa narrativa tenía un agujero tan grande que se veía el otro lado. ¿Es la primera vez que va a ser papá? La voz de doña Remedios lo sacó de sus pensamientos. Ella seguía tejiendo sin mirarlo, con esa concentración periférica de las personas que pueden hacer varias cosas a la vez. «Sí», dijo Rodrigo. «Se nota», dijo ella, sin inflexión particular. No era un insulto ni un consuelo, era una observación. «¿Ella le habló de mí?», preguntó él, y no supo muy bien por qué lo preguntó. Quizás porque doña Remedios era el único vínculo disponible con los meses que Valentina había vivido sin que él supiera nada. No mucho. Doña Remedios cambió de color de hilo con un movimiento experto. Me dijo que el papá del bebé no estaba en el panorama, que era su decisión, que estaba bien así. Una pausa. Valentina no es de las que se quejan, ¿sabe? Llega, trabaja, hace las cosas bien y se va. Nunca le pedí más detalles porque ella no los ofrecía. Rodrigo procesó eso en silencio. ¿Sabe usted cómo se llama? ¿Quién, el bebé? Sí. Mateo, dijo doña Remedios, y algo en la manera en que pronunció ese nombre, simple y completo, hizo que Rodrigo sintiera algo que no estaba completamente preparado para sentir.
la realidad concreta y física de que había un ser humano específico, con nombre ya elegido, que era mitad de él y que había existido durante 9 meses sin que él lo supiera. Mateo. La puerta de metal gris se abrió 20 minutos después. El médico que salió era un hombre de unos 50 años con bata verde y expresión profesionalmente serena. Miró a Rodrigo, que se había puesto de pie antes de que la puerta terminara de abrirse, y luego a doña Remedios, evaluando con rapidez quién era quién en esa sala. ¿Familia de la señora Valentina Salas? Yo, dijo Rodrigo. El médico lo miró con una expresión brevemente evaluativa, registrando el traje de boda, el moño suelto, la hora de la noche. El parto fue rápido pero sin complicaciones. La madre está bien, estable, descansando. El bebé nació a las 23:47. Peso de 2 kilos 700 gramos, 36 semanas y 2 días de gestación. Una pausa breve. Está en la incubadora de precaución estándar para prematuros tardíos, pero sus signos son buenos. Pulmones funcionales, reflejo fuerte. El médico extendió la mano. «Felicidades, papá». El apretón de manos duró 3 segundos. Rodrigo tardó otros 5 en procesar completamente las 2 palabras. «Papá». Doña Remedios, que seguía sentada con su tejido en el regazo, exhaló en voz baja algo que podría haber sido una oración o podría haber sido simplemente alivio. Rodrigo se sentó de nuevo, o más bien, sus rodillas tomaron la decisión por él. Se sentó en la silla de plástico azul marino y puso los codos en las rodillas y la cara entre las manos, y se quedó así, quieto, mientras algo que llevaba 18 meses sostenido con la tensión de la negación se rompía finalmente sin hacer ruido. No lloró de inmediato. Fue un proceso más lento que eso, una presión que fue creciendo detrás de los ojos, una contracción en la garganta, y finalmente, sin que él pudiera ni quisiera evitarlo, 2 lágrimas que cayeron sobre el mármol blanco del suelo del hospital. Doña Remedios siguió tejiendo. No dijo nada. A veces el silencio es la única forma correcta de acompañar. 40 minutos después, una enfermera los llevó por un pasillo largo y blanco hacia la habitación donde Valentina había sido trasladada. Rodrigo entró solo, porque doña Remedios dijo que ella esperaba afuera y que si alguien necesitaba café podía avisar. Valentina estaba recostada con la cama ligeramente elevada, con el cabello recogido en una trenza improvisada y los ojos abiertos mirando el techo. Tenía el color de quien acaba de atravesar algo enorme con el cuerpo. Pálida, con las ojeras marcadas, pero con una expresión que no era agotamiento, sino otra cosa. Algo más parecido a la quietud de quien acaba de llegar a un lugar que llevaba mucho tiempo buscando. En la incubadora pequeña junto a la cama, Mateo dormía con los puños cerrados. Rodrigo se detuvo en la puerta. Miró al bebé durante un tiempo que no supo medir. Era pequeño. Mucho más pequeño de lo que había imaginado en los 40 minutos de sala de espera en que su mente había estado construyendo imágenes sin material suficiente. Tenía la piel ligeramente rosada, la cara redonda y esa expresión de concentración absoluta que tienen los recién nacidos cuando duermen, como si existir fuera un trabajo que requiere toda la atención disponible. «Puedes acercarte», dijo Valentina, sin mirarlo. Rodrigo se acercó a la incubadora. Se quedó a 30 centímetros del vidrio, mirando a Mateo con una expresión que Valentina, que sí lo miraba ahora, no le había visto nunca. No era la expresión de Rodrigo el empresario, ni la de Rodrigo el esposo distante, ni la de Rodrigo el hombre frío que le había dicho que era una carga. Era la expresión de alguien que acaba de entender algo fundamental sobre sí mismo y sobre el mundo, y que ese entendimiento lo hace simultáneamente más pequeño y más grande. «Valentina», dijo él, con la voz de la ambulancia, la voz vieja y asustada. «No», dijo ella quieta. «Esta noche no. Ya te lo dije. Necesito pedirte perdón». «Lo sé». Una pausa. «Y algún día lo vas a hacer bien cuando yo esté lista para escucharlo. Pero esta noche no soy tu interlocutora, Rodrigo. Esta noche soy la mamá de Mateo. Y eso es todo lo que soy y todo lo que necesito ser».
Rodrigo la miró durante un momento largo. Asintió. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Y en la pregunta había algo que ella reconoció. No era el Rodrigo que tomaba espacios. Era alguien que pedía permiso porque entendía, finalmente, que los espacios de Valentina le pertenecían a ella. Valentina miró a Mateo. Luego a Rodrigo. 1 hora, dijo. Rodrigo tomó la silla junto a la ventana y se sentó en silencio. Y por primera vez en 2 años, estuvieron en la misma habitación sin que ninguno de los dos tuviera que defenderse del otro. El imperio que ella construyó sola. Hay una cosa que la gente no entiende sobre reconstruirse desde cero, y es que no ocurre de manera lineal. No es una línea recta que sube de izquierda a derecha en una gráfica ordenada. Es más parecido a una tormenta eléctrica, energía dispersa, caótica, que golpea en múltiples direcciones al mismo tiempo y que solo desde lejos, cuando ya pasó, se puede ver que tenía un patrón. Valentina Salas había empezado a reconstruirse en el peor momento posible. 30 años, recién divorciada, sin los ahorros que había tardado 5 años en construir, con un estudio de diseño que había perdido 2 de sus 3 clientes más importantes durante los meses de inestabilidad del matrimonio. Y, sin que nadie más lo supiera todavía, con un bebé creciendo dentro de ella que cambiaría todos los cálculos de tiempo y energía disponibles. Cualquier persona sensata le habría dicho que esperara, que se estabilizara primero, que encontrara un trabajo fijo con prestaciones y dejara el emprendimiento para cuando tuviera más base. Valentina no era irracional. Lo consideró durante exactamente 1 semana, la semana que siguió al divorcio, mientras hacía cuentas en la mesa de su departamento nuevo con una taza de té que se enfriaba a su lado. Luego guardó las cuentas y abrió su computadora. Lo que Rodrigo no sabía mientras estaba sentado en la silla de hospital mirando dormir a su hijo era todo lo que había ocurrido en esos 18 meses. La historia completa, no el fragmento visible que él había presenciado esa noche, la mesera embarazada limpiando mesas. Ese fragmento era real, pero era el capítulo más pequeño de una historia mucho más grande. El primer mes después del divorcio, Valentina contactó a cada cliente que había tenido en los últimos 3 años. No para pedirles trabajo directamente, sino para decirles que el estudio estaba reestructurándose y que ella continuaba disponible para proyectos. De los 12 que contactó, 4 respondieron con interés. Con esos 4 construyó el puente. El segundo mes, con el embarazo todavía invisible bajo la ropa, tomó 2 proyectos de diseño de interiores simultáneos. La remodelación de una suite ejecutiva en un hotel boutique de la colonia Obispado y el rediseño de la sala de juntas de un despacho de abogados en San Pedro. Trabajó 12 horas diarias. Comía bien porque el bebé lo necesitaba. Dormía lo suficiente porque el bebé lo necesitaba. Todo lo demás era secundario. Al tercer mes, cuando el vientre comenzó a ser visible, tomó una decisión que en ese momento le costó más que cualquier otra: ser completamente transparente con sus clientes. Les dijo que estaba embarazada, que el bebé llegaría en aproximadamente 6 meses, que tenía un plan de trabajo detallado que garantizaba la entrega de todos los proyectos antes de la fecha estimada de parto, y que si eso representaba un problema para ellos, lo entendía perfectamente. Ninguno canceló. Uno, el director del hotel boutique, le dijo algo que ella guardó como si fuera un documento importante. Valentina, la gente que sabe lo que hace, no deja de saber lo que hace por estar embarazada. Siga adelante. Siguió adelante. Los eventos nocturnos como camarera empezaron al 5.º mes, cuando los ingresos del estudio todavía no eran suficientemente estables para cubrir todos los gastos fijos, más los suplementos prenatales, más el ahorro que necesitaba para el depósito inicial del kinder y los gastos del parto. No era su actividad principal. Era el complemento que le permitía no tocar el capital que estaba reconstruyendo. Trabajaba 2 o 3 eventos por semana, llegaba a su departamento a medianoche, se bañaba, revisaba emails pendientes y dormía. No se quejó, no en voz alta y no en silencio tampoco, porque Valentina había decidido desde el principio
que este bebé no iba a nacer en un ambiente de resentimiento o de victimismo. Mateo iba a nacer en un hogar donde su madre era una mujer que resolvía problemas, no una mujer que se perdía en ellos. Lo que Rodrigo tampoco sabía era el proyecto que Valentina había estado construyendo en paralelo durante los últimos 8 meses. Se llamaba VSAL Studio. No era solo un rebautizo del estudio anterior, era algo nuevo, construido con una arquitectura de negocio diferente. Mientras el primer estudio dependía de proyectos individuales y clientes directos, VSAL Studio operaría con un modelo híbrido. Proyectos de diseño de interiores de alta gama para clientes premium, más una línea de consultoría de imagen corporativa para empresas medianas que querían actualizar sus espacios sin pagar los honorarios de las firmas grandes. La idea había nacido una noche de insomnio del 7º mes, cuando Mateo no la dejaba dormir, y ella estaba sentada en la sala de su departamento, con el portátil en el regazo, revisando proyecciones financieras. Se había dado cuenta de algo que parecía obvio en retrospectiva. El mercado de diseño de interiores en Monterrey estaba completamente polarizado. Arriba, las firmas internacionales con presupuestos inaccesibles para la mayoría de las empresas. Abajo, diseñadores independientes sin estructura suficiente para proyectos de escala. En el medio, un espacio enorme que nadie estaba ocupando correctamente. VSAL Studio iba a ocupar ese espacio. Durante los meses siguientes, mientras seguía trabajando en los proyectos activos y haciendo eventos de camarera los fines de semana, Valentina construyó el plan de negocio de VSAL Studio, con la misma precisión y el mismo cuidado con que diseñaba un espacio. Cada elemento en su lugar, cada decisión respaldada por datos, nada dejado al azar o a la intuición sin verificar. Contrató a una diseñadora junior para que empezara a trabajar con ella en modalidad remota desde el 7º mes. Registró la razón social de la empresa en el 8º. Firmó el precontrato del espacio en la Colonia del Valle, 120 metros cuadrados de planta libre con luz natural, que estaría disponible exactamente en la semana en que naciera Mateo o la siguiente. Construyó una cartera inicial de 4 clientes confirmados para VSAL Studio, 2 proyectos de rediseño de oficinas, un hotel boutique en Torreón que la había encontrado por recomendación, y una cadena regional de clínicas médicas que necesitaba unificar la imagen de sus 4 sucursales en Monterrey. El valor total de esos 4 contratos iniciales era de $1.300.000 pesos. $1.300.000 pesos que Valentina había conseguido sola, embarazada, trabajando de noche en eventos con uniforme azul y spray de limpieza, sin contarle a nadie lo que estaba construyendo. Rodrigo lo descubriría de manera gradual en las semanas siguientes al nacimiento de Mateo, en las visitas breves y formales que Valentina le permitió al hospital y luego al departamento. Lo descubriría a través de fragmentos, la computadora abierta en una hoja de cálculo de proyecciones, el nombre VSAL Studio en una notificación de correo que pasó frente a él sin querer. Una llamada que Valentina tomó con una naturalidad ejecutiva que él reconoció de inmediato como la de alguien que está manejando algo grande. Un día, sin poder contenerse, le preguntó directamente, ¿qué es VSAL Studio? Valentina lo miró con una expresión completamente neutral. Mi empresa. ¿Cuándo la fundaste? Lleva 8 meses en construcción. La oficina abre la semana que viene. Rodrigo procesó eso. Hizo las cuentas involuntariamente. El hábito empresarial más difícil de apagar. ¿Tienes clientes? 4 contratos confirmados. Una pausa breve. 1.300.000 en el pipeline inicial. Rodrigo no dijo nada durante un momento. Luego dijo con una voz que tenía varias capas superpuestas que él mismo no habría podido separar completamente. Valentina, yo te dije que eras una carga. Lo sé, dijo ella sin crueldad y sin suavidad, solo como un hecho verificable. Estabas equivocado. Se levantó a darle el pecho a Mateo, que había empezado a moverse en la cunita, y no añadió nada más. No necesitaba añadir nada más. Justicia sin venganza. La venganza, Valentina lo había aprendido de la manera más profunda posible
Es un lujo que no te puedes permitir cuando tienes algo más importante que construir. No es una virtud moral abstracta, ni una lección que alguien te enseña en un libro. Es una decisión práctica, tomada en frío, con la misma lógica con que decides en qué invertir tu energía y en qué no. La venganza consume. Y Valentina no tenía energía disponible para consumir en Rodrigo Villanueva. Lo que sí tenía era a Mateo, y a Besa al estudio, y a 120 metros cuadrados de oficina en la colonia del Valle, con luz natural y paredes de concreto pulido que abrieron un martes, exactamente 12 días después del nacimiento de su hijo. Valentina no estuvo presente en la apertura porque estaba en casa dándole el pecho a un bebé de 12 días que dormía en intervalos de 2 horas. Pero su diseñadora junior, Paola, abrió la puerta con la llave que Valentina le había entregado el día anterior y le mandó una foto del espacio vacío con la luz de la mañana entrando por los ventanales. Valentina la guardó en una carpeta que se llamaba Pruebas de que vale la pena. Camila Ferreira desapareció de la vida de Rodrigo 3 semanas después de la boda que nunca terminó de ser boda. No fue un proceso largo, ni especialmente dramático, en el sentido que la gente imagina cuando piensa en separaciones de parejas adineradas. Fue eficiente, quirúrgico casi, con la frialdad de alguien que evalúa una situación y decide que el costo ya supera el beneficio. Camila era muchas cosas, pero no era tonta. Entendió rápidamente la aritmética de lo que había ocurrido esa noche. Rodrigo había abandonado su propia boda para acompañar a su exesposa al hospital. Esa exesposa acababa de dar a luz a su hijo, el hijo que él no sabía que tenía. Había cosas que una mujer podía perdonar. Había cosas que no valía la pena ni intentar perdonar. Camila eligió la segunda categoría. Le devolvió el anillo por mensajería certificada, un detalle que Rodrigo interpretó como lo que era, una declaración de que ella no iba a aparecer en persona, porque aparecer en persona implicaba dar espacio para la conversación. Y Camila no tenía ningún interés en esa conversación. Adjuntó una nota manuscrita de 4 líneas que decía, con una caligrafía perfecta, que olía a los mismos cursos de imagen que le habían dado la voz modulada. No compito con hijos. Buena suerte con lo que construiste. Y se fue a pasar un mes a la casa de su familia en Mérida, donde sus amigas le organizaron una serie de cenas de apoyo, y donde, según Rodrigo supo por terceros, ella estuvo completamente bien desde el primer día. Rodrigo no la llamó. Lo que sí hizo, en los días que siguieron, fue sentarse frente a las consecuencias reales de sus propias decisiones y mirarlas sin apartar la vista, lo cual era considerablemente más difícil que cualquier negociación que hubiera enfrentado en su vida profesional. Llamó a su abogado para establecer un reconocimiento legal de paternidad. Llamó a su contador para organizar una pensión alimentaria que estuviera muy por encima de lo que cualquier juez podría haberle ordenado pagar, porque quería que quedara claro desde el principio que esto no era una obligación que cumplía por presión legal, sino una responsabilidad que asumía por elección. Llamó a su madre y le explicó todo con la misma frialdad ejecutiva con que habría explicado una reestructuración corporativa, y aguantó los 20 minutos de silencio y preguntas y reproches suaves que siguieron porque también eran consecuencia de sus propias decisiones. Lo que no hizo fue llamarle a Valentina para pedirle que le diera una segunda oportunidad. No porque no lo hubiera pensado, lo había pensado, probablemente más de lo que era honesto con él mismo, pero Valentina le había dicho algo en el hospital que se había quedado grabado con una precisión que no había podido ignorar. Algún día lo vas a hacer bien cuando yo esté lista para escucharlo. Cuando ella estuviera lista. No cuando él quisiera. Cuando ella estuviera lista. Rodrigo, por primera vez en su vida adulta, decidió esperar el tiempo de otra persona. Las visitas para ver a Mateo empezaron 2 semanas después del alta hospitalaria, con reglas claras que Valentina estableció y que Rodrigo aceptó sin negociar. Martes y jueves por la tarde, 2 horas cada vez, en el departamento de Valentina, sin visitas sorpresa y sin excepciones. Si tenía una junta, la reagendaba. Si tenía un compromiso de negocios,
lo movía. Mateo no era una actividad que se encajaba en los huecos del calendario. Era la prioridad, y eso significaba que el calendario se organizaba alrededor de él. Rodrigo lo hizo, no perfectamente, no desde el primer día. Hubo un martes en que llegó 20 minutos tarde por una llamada que se extendió, y la expresión de Valentina cuando abrió la puerta fue suficiente para que no volviera a ocurrir. Hubo otro día en que intentó llevar un regalo desproporcionadamente caro, una carriola importada que costaba más que el alquiler mensual del departamento. Y Valentina la rechazó con la misma tranquilidad con que rechazaba todo lo que olía a compensación económica en lugar de presencia real. Lo que Mateo necesita, le dijo, no se compra, ya aprenderás. Rodrigo estaba aprendiendo. Descubrió, el proceso más difícil y más importante de su vida. Más difícil que cualquier expansión empresarial. Más exigente que cualquier negociación que hubiera cerrado. Aprender a estar presente de la manera correcta, a escuchar en lugar de dirigir, a ocupar el espacio que le correspondía sin invadir el que no era suyo. Aprender que ser padre no era un título que se adquiría por biología, sino una práctica diaria que se construía o se destruía en los detalles pequeños. Mateo, ajeno a toda esa complejidad adulta, creció con la velocidad asombrosa de los bebés que deciden que el mundo es un lugar interesante. Primero la sonrisa, luego el seguimiento visual, luego la mano que se cerraba alrededor del dedo con una fuerza desproporcionada para su tamaño. La primera vez que Mateo lo miró directamente a los ojos y sonrió, Rodrigo tuvo que salir un momento al balcón. Weseal. Estudio facturó 3.200.000 pesos en su primer año de operaciones. No fue un accidente. Fue el resultado de 18 meses de trabajo construido en los márgenes de todo lo demás, de decisiones tomadas con precisión cuando habría sido mucho más fácil derrumbarse, de una mujer que había decidido que su historia no iba a terminar en el momento en que alguien le dijo que era una carga. El reconocimiento llegó de la manera que Valentina menos había buscado y más había merecido. La revista Expansión la contactó en el 10º mes de operaciones de Weseal Studio para un perfil sobre mujeres emprendedoras en el norte del país. Valentina dudó. Luego dijo que sí porque Paola le dijo que sería bueno para el negocio y porque doña Remedios, a quien Valentina había contratado como asistente administrativa de tiempo parcial, con un sueldo que la hizo llorar de gratitud, le dijo con su practicidad de siempre: «Mija, cuéntele al mundo lo que hizo, no por orgullo, para que otras mujeres sepan que se puede». La sesión de fotos fue un miércoles por la tarde, en la oficina de la Colonia del Valle. Valentina llegó con Mateo porque era su día de tenerlo, y el fotógrafo, un hombre joven con buen ojo, captó el momento sin pedirlo. Valentina sentada en su escritorio de concreto y madera, con Mateo en brazos y la ciudad de Monterrey detrás de los ventanales, mirando a la cámara con una expresión que no era sonrisa exactamente, pero era algo más completo que eso. Era certeza. Esa fue la fotografía de portada. El titular decía: Valentina Salas, la empresaria que construyó 1 millón desde cero, y lo hizo con su hijo en brazos. Rodrigo vio la revista un jueves por la tarde en el departamento de Valentina, mientras esperaba que ella terminara una llamada de trabajo para que él pudiera empezar su tiempo con Mateo. Estaba en la mesa de la sala, abierta en la página del perfil. La tomó sin pensar, la leyó completa, de pie, sin moverse, mientras Mateo dormía en la carriola junto al sofá. Cuando Valentina salió de su cuarto con el teléfono todavía en la mano, lo encontró así, de pie en la sala con la revista en las manos y una expresión que ella no le había visto nunca. No era culpa. Ya había pasado por eso. Era algo más parecido al reconocimiento genuino, a la comprensión real y tardía de lo que había tenido frente a él durante 16 meses y había sido demasiado miope para ver. «Valentina», dijo. «Ya vas a empezar», dijo ella, tomando la bolsa del pañal para dejarla junto a la carriola. «No». Él dejó la revista sobre la mesa con cuidado. «Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti». Una pausa. No como si tuviera derecho a estarlo, como alguien que lo observa desde afuera,
y lo reconoce porque es imposible no reconocerlo. Valentina lo miró durante un momento. «Gracias», dijo, y era un gracias simple, sin bordes, sin ironía. El tipo de gracias que se le da a alguien cuando dice exactamente lo correcto de la manera exactamente correcta. Recogió su bolso, le dio un beso en la frente a Mateo, que seguía dormido, y salió hacia su reunión de las 5. Rodrigo se quedó con su hijo. Y afuera, en los kioscos de toda la ciudad, la portada de Expansión mostraba a una mujer con un bebé en brazos y la ciudad de Monterrey al fondo, mirando al mundo con los ojos abiertos de quien sabe exactamente quién es y exactamente hacia dónde va. Nadie que la viera habría imaginado que 9 meses atrás esa misma mujer estaba limpiando mesas en una boda con uniforme azul y spray de limpieza, y nadie que la viera habría dudado ni un segundo de que siempre había sido, desde el principio, la persona más importante en cualquier habitación en la que había estado. Fin.